Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Nacer por FM Wilde 88.7. Conducción, licenciada Rosana Romasco, en los teléfonos Rubén, y hoy mi operador Lucas me acompaña como todos los domingos. Quiero pasarle los teléfonos de la radio: 4207-5454, 4207-5439, para que ustedes puedan llamar, dejar su mensaje, salir al aire, ¿sí? Bueno, quiero decirles también que ya tengo mi canal de YouTube hace un tiempo, donde están todos los programas emitidos hasta ahora y los videos en los cuales hablo de diversos temas. Entonces, bueno, suscríbete al canal de Tiempo de Nacer en YouTube, te espero. Allí te podés conectar conmigo también, que respondo preguntas y desarrollo algunos temas de interés general que me van pidiendo, y ahí va llegando gente a la radio que ya nos vamos a conectar. Bueno, yo había dicho la semana anterior, el domingo anterior, que iban a estar invitados el equipo de musicoterapia de SICRE, así que de paso aprovecho para mandarle un beso grande a Viviana Lomónico y presentarlos ahora. Bienvenidos. Hola. Bueno, muchas gracias, llegaron. Está Ramón. Ramiro, perdona, me cuesta cualquiera. Me gusta Ramón igual, Domingo, ¿no dejaste? No. Ramiro Fera. Sí, Ramiro Fera. Bien. ¿Vos? Melissa Fischer. Melissa Fischer, en representación, digamos, son el equipo de SICRE. El departamento de musicoterapia. Falta Janina Almandoz, que no pudo venir en este momento. Pero bueno, les doy la bienvenida. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Sí, aparte yo estoy muy contenta porque tengo muchas preguntas. Ajá. Que sí, me encanta, soy muy curiosa y es una de las áreas que no sabría cómo definir. En principio quizá ustedes me orientarán más a mí que yo a ustedes. ¿En qué consiste la musicoterapia? Desde el punto de vista, digamos, clínico, ¿no? Desde el abordaje clínico. Y tal vez para ustedes sea sencillo porque es lo que hacen, ¿no? Es como cada uno en su trabajo. Pero bueno, los que no sabemos acerca de este tema, como nos preguntamos muchas veces si cualquier tipo de música, qué se hace, si se canta, si se escucha, si se integra con movimientos, conocimiento cero. Así que los dejo empezar a ustedes. Arrancamos de cero. Bueno, es difícil igual definir musicoterapia. Parece fácil para nosotros, pero es una pregunta que contestamos siempre seguido, porque la gente obviamente no es una disciplina de las más conocidas. Pero tiene su tiempo ya. Sí, pero comparado a fonología, psicología, obviamente siempre hay que explicar un poquito. Sí. Y surgen estas dudas de qué música, qué no. Una generalidad que nosotros usamos siempre es la música y sonidos puestas al servicio de la salud. Esa sería musicoterapia desde su generalidad. Pasa que después hay muchos rubros, instituciones, pacientes, siempre se trabaja de forma diferente. Sí. Pero siempre es la música y sonidos usados con fines terapéuticos y no con fines tal vez pedagógicos, instrumentales, como sería un profe de música, ¿no? Claro. Es un puente la música. Claro. En este caso la diferencia es que nosotros consideramos que la música en sí misma puede generarnos bienestar, activa directamente diversas zonas del cerebro que nos generan placer, y por eso todos tenemos una conexión especial con la música. Sin embargo, la musicoterapia ¿no tiene que ver con eso? Sí, pero está llevada a cabo por un especialista, musicoterapeuta formado en una institución y con título, matrícula y demás, y utiliza estos recursos y estos beneficios que nos da la música, pero con otros objetivos. En un proceso, hace un diagnóstico, lleva adelante un tratamiento y puede hasta dar el alta en un musicoterapeuta puede trabajar de manera individual o necesita un equipo interdisciplinario. Se puede trabajar de ambas formas. Depende de la población con la que estamos trabajando. Es mucho más beneficioso trabajar con otros. De todas formas, el sujeto es muy complejo, digamos, claro, somos muy complejos, claro, y uno se enriquece con la mirada del otro, sí, construye con el otro, y siempre es en pos de la salud del paciente. Así que todas las miradas son bienvenidas para construir y para llevar adelante su proceso, su tratamiento. Claro, si lo traspolamos a otra disciplina, el psicólogo puede trabajar solo, pero siempre es mejor si trabaja en equipo.
Pasa con todas trabajar las disciplinas. en interdisciplina es muy enriquecedor, creo que porque tenemos diferentes miradas que las vamos integrando, sumamos. Sí, y cuando uno tiene reuniones y supervisa y demás, puede ver cómo uno construye con el otro, ¿no? Y construye en pos de ese sujeto que para mí es como lo más importante, es la mirada que tenemos sobre la misma persona, sobre el mismo paciente, sus dificultades, desde distintas áreas, y la enfermedad también. Ahora vamos a ir a la parte de la enfermedad. ¿Se trabaja con niños y con adultos? Todas las edades. Todas las edades. Tercera edad. También, o adultos mayores, también. Es muy alto, es muy amplio. Es muy amplio, por eso nosotros justo hace poco en SICRE dimos una charla y siempre optamos por la definición de la World Federation, que nada, ellos consensúan una definición, pero como en psicología hay distintas ramas y bueno, hay mucha discusión y demás, pero bueno, es el uso de la música dentro de un proceso terapéutico, con un especialista en pos de la salud, trabajamos en prevención, en rehabilitación, en promoción de la salud. Sí. Quizás la intriga desde el que no sabe, por ejemplo, yo les cuento, soy además profesora de yoga. Entonces aprendí en el profesorado las diferentes músicas, la que más me quedó, te digo, ¿no? Diferentes músicas, así como los mantras, pero diferentes, por ejemplo, el vals, con respecto a lo que es el desarrollo, eso está estudiado, de la parte de, digamos, de lo que nosotros llamamos el chakra de la garganta. Bueno, no tendría importancia para esto en sí, no sé si ustedes lo abordan o no, pero yo lo que quiero decir es, o sea, es como se entiende como la vibración que tiene esa música. Eso lo aprendemos en el profesorado de ese modo, y cada una, creo que la música clásica, ahora no recuerdo de memoria, sí, representa como uno de los chakras superiores, tiene más que ver con el cerebro. Bueno, no sé, en musicoterapia, ¿cómo se emplea? Claro, no, la mirada más clínica, digamos, no abordamos todo lo que es el chakra y todo la energía. Claro, eso, no desde ahí. Nosotros trabajamos con la música que trae el paciente. Entendemos que somos en la música y cada uno tiene su... A ver, yo te consulto, o consulto al equipo de SICRE, porque tengo que, o trabajan con derivaciones. Sí, con derivaciones. Y alguien puede ir, por ejemplo, a buscar ayuda a usted. Bueno, entonces yo quiero que me ayuden, ¿sí? Me preguntan qué me pasa, tengo una entrevista, ¿cómo es? Sí, como cualquier disciplina, haces una anamnesis, una entrevista inicial. Sí. Porque venís, ¿qué esperás? Expectativas. Tenemos algunos encuentros diagnósticos, digamos, donde uno evalúa. Evaluación. Y ve en lo sonoro, nosotros podemos escuchar lo que puede llegar a estar sucediendo. Tenemos distintas herramientas de análisis desde lo sonoro también. Desde los parámetros de la música. ¿Qué música le agrada a una persona, por ejemplo? Y también intramusicalmente, lo que él está tocando, improvisando, nosotros podemos analizar los patrones, digamos, el ritmo, la melodía, la armonía, y ver qué de eso nos da información sobre lo que le está pasando, o podemos abordar con música editada, con canciones que le gusten, que no le gusten, en pos de los objetivos que tengamos. Explícame una sesión. Dejamos hacer la siguiente analogía. Nosotros decimos que somos seres musicales y intervenimos desde la música y en la música. O sea que, como vos sos en la vida diurna, en la rutina, también sos en la música, cantando, tocando o disfrutando la música, ¿no? Entonces, desde ahí se elabora. Obviamente vos traes tu musicalidad. Ponele, no sé si hay alguien que no le guste la música, pero me refiero, sí, puede haber, se acercaría, claro. Porque también tengo... muy chico, ¿no? Sí. Porcentaje chico, pero ponele, o no digo que no le guste, pero capaz que no está definido, no es como, viste, hay gente que le apasiona. A estas cosas me refiero. Por ejemplo, ¿de qué manera, por eso yo te preguntaba en consulta, de qué manera el paciente toca un instrumento, el paciente empieza libremente a generar su propia música? ¿Qué hace? Pasa que tenemos que plantear una sesión dependiendo de personas, si es adulta, infantil, y qué... Claro, depende como qué patología trae. De varios factores. Y también de la orientación que uno tenga. Claro, también. No es lo mismo si yo soy un musicoterapeuta analítico que si yo soy un terapeuta neurológico. Depende. Es complicada la cosa. Sí, por eso es amplio, y cuando dicen que es musicoterapia... Podemos explicar cómo trabajamos nosotros. Pero nosotros en SICRE trabajamos de una forma que consensuamos los tres, más o menos,
Y bueno, también por la población con la que trabajamos, con niños, con ciertas características. Entonces, bueno, abordamos una sesión de una forma específica que por ahí la compartimos y podemos comentar. Para hablar en general, es muy grande la musicoterapia. Es muy grande la musicoterapia. Hay 5 modelos reconocidos a nivel mundial. Y hay muchos más abordajes dependiendo de la orientación que uno tenga. Si está más cerca de la medicina y va a trabajar desde la neurorehabilitación, si está más cerca del psicoanálisis y va a trabajar más desde un lugar más analítico, más TCC. Es muy amplio y complejo. Tienen todo el programa para contarnos. Bueno, seguí preguntando que vamos a llegar vamos a ver si no. A ver, yo pregunté, pero si no voy a seguir preguntando y Sí, es como mucho y por ahí queremos como... Bueno, a ver, ¿qué me contarían ustedes? ¿Qué me contarían ustedes? Te contamos, yo te contaría, para responder la pregunta anterior, que se le ofrece todo al paciente, por lo menos en las primeras sesiones, a nivel que se presente musicalmente. Puede ser, por lo menos así, mi forma de trabajo, que se presente con instrumentos, tocando, interpretando una canción, puede elegir y la escuchamos la canción y ahí analizamos. Bueno, yo siempre pregunto, cuando yo trabajo en clínica psiquiátrica, y digo, bueno, presentate musicalmente, ¿no? Además estos pacientes que están tan hartos de presentarse con psiquiatras y psicólogos, bueno, presentate acá pero de forma musical. Bailando puede ser también, cualquier expresión artística dentro musical, ¿no? Y ahí, bueno, se va armando una lectura, una construcción. Un concepto de salud, pregunto, digamos, de no rotular al paciente, ¿van por esa vía el concepto? Porque viste que se pide muchas veces, lo bien ortodoxo es como, bueno, el diagnóstico, bueno. ¿No? Yo, por ejemplo, el diagnóstico se va construyendo, ¿viste? No es una cosa tan liviana. Eso también va a depender de la orientación que uno tenga como profesional, pero en general uno siempre, hasta la primera sesión, uno trata de no mirar mucho el diagnóstico y ver qué pasa y qué se pone en juego. Rescatar al sujeto. Y quizás una vez, siempre apuntamos a los núcleos de salud. Siempre tiene que haber algo sano, digamos. Claro, qué partes sanas tiene y se toma eso para empezar a trabajar. Exactamente, para construir. Las potencialidades sería. Maravilloso. Sí. ¿Algún caso, por ejemplo, que ustedes recuerden, sin nombre, por supuesto, ¿no? Sí. En el anonimato, que sea como esto que a veces se hace en los ateneos, ¿no? Que digan, bueno, hubo un caso que nos resultó, qué sé yo. Puede ser con alguno de los chicos que haya pasado alguna cosa de la comunicación. Dentro de lo que se puede para contar. Sí, yo imagino, por ejemplo, en general nos están derivando muchos pacientitos muy chiquitos. Sí. La mayoría no tiene lenguaje. Y bueno, estamos trabajando muchísimo en la intencionalidad comunicativa y eso a partir de la música se genera como un tocar más espontáneo y un buscar al otro más espontáneo. Y la verdad que es maravilloso cuando uno ve haber empezado al principio de año a trabajar con ellos y ve que de repente algo desde lo sonoro se conectó, algo desde lo sonoro. Y por ahí no desde lo verbal, no desde la manera, pero en la música nos encontramos. Y ahí otra vez digo, tenemos nosotros recursos para leer eso en la música. Que bueno, eso depende de la formación que tengas, puedes escuchar y leer qué patrones sonoros compartimos y nos da cuenta de que estamos comunicados en la música. ¿Hay que ser músico? Sí, para ser básico. Hay que estar lo más cerca posible de ser músico. Lo más cerca posible, lo más. Siempre hay que buscar más. Pero hay que tener esos conocimientos de base. Sí, hay que moverte bien en la música, ¿no? Ser fluido a nivel oído, instrumental, tiene que tener cierta fluidez. Para acompañar al paciente, para devolverle algo, para reproducir lo que hace, ¿no? Cuando unos nenes me canta la melodía, yo trato de reproducirla instantáneamente en el piano o cantarla. Hay que ser afinado, también cuesta. Cada uno tiene sus limitaciones musicales, como todos. Seguro, sí. Pero bueno, mientras más... Los exámenes de ingreso para ir a la universidad no son muy elevados. Uno tiene que ir como en búsqueda de más siempre. Porque lo necesitas al momento de trabajar. Sí, te das cuenta que es una herramienta. Nosotros intervenimos desde ahí. En nuestro mar, nuestro océano, en la música, así que hay que nadar bien. Esa sería la analogía. Bien, por ejemplo, una sesión de musicoterapia con niños con autismo, buscamos estructurar lo máximo que se pueda, si es que lo necesita, ¿no? El niño. Y eso siempre es después de los objetivos, con alguna canción de inicio y de final que la consensuamos con él o la ofrecemos nosotros si el niño por ahí todavía no puede conectarse con uno. Después hay un momento en el que se puede desarrollar alguna actividad
o alguna improvisación, algún trabajo con canciones, estimulando funciones cognitivas, completando frases de canciones. Por eso yo jugando, ¿no? Por eso preguntaba también, pues yo te lo presenté desde los chakras, que bueno, esto, digamos, lo que es ciencia, pero porque no sabía cómo presentarlo. El tipo de música, o sea, se abocan a estar atentos a qué construye el paciente o a qué expresa, o hay tipos de música para... Lo primero que dijiste. Es singular. Sí, es singular, es conocer al paciente en su música y sabiendo que no hay música buena ni mala, es simplemente música, cada uno se expresa libremente en la música que desea. Conocer su historia sonora. Claro. También, que es importante. Conocer su historia sonora. Conocer el mundo sonoro en el que estuvo inmerso desde la panza. Claro, su contexto social, ¿no? Cada uno tiene su historia sonora, no es lo mismo un europeo que una persona de conurbano, tiene otra historia sonora. Todos. Y otra música que lo conmueve, ¿no? Desde la que lo escuchaban nuestros padres, que siempre nos queda, tu entorno, amigos. Esas canciones como que siempre le te trasladan a los bebés, que mis hijos, a mí me gustaba escribir cuando eran pequeñitos, y entonces escribía y los hacía dormir con lo que le cantaba mis canciones, y entonces me siguen cargando todo. Eso les queda para siempre. Eso forma parte de su historia sonora. Bueno, por eso lo digo, tiene que ver con memoria musical. Tenemos memoria musical, además de otro tipo de memoria, tenemos memoria musical. De las más poderosas. Sí, y es una herramienta muy fuerte y poderosa, porque en geriatría, por ejemplo, nos aferramos a ella para traer recuerdos del pasado. Quizás con pacientes que tienen Alzheimer, que están... nosotros vamos a una canción y vienen recuerdos. Yo tenía me pasó esta semana. Sí. Mi hermano jugaba esa persona Despierta una semana antes, sería, no sabía. Claro, porque de repente ya estamos a nivel del sistema nervioso central, esa música activó el recuerdo. Nos ayuda a recuperar otro tipo de memoria, semántica, episódica, es fuertísimo, y ellos mismos se asombran. Yo no me acordaba que yo sabía esto. Eso lo ves también en tercera edad. Impresionante. Eso es personas que no hablan, no se acuerdan nada, y pones una canción, un tango, y lo cantan a la perfección, se saben toda la letra. Y no saben ni quiénes son ellos. Amplías desde ese núcleo sano, de conocer la salud, conocer la canción, amplías todos los recuerdos, emociones. ¿Qué le pasó a tu hermano? Y ahí empiezas a construir. Claro. Podríamos decir que, digamos, va cambiando lo que viste que ahora está en auge, el bioneuroemoción con los engramas y demás, es decir, los circuitos neuronales fijos. Sí. Va cambiando. Bueno, parece, es una deducción. Sí. No sé. No, claro, sí. Nosotros a nivel cerebral sabemos que la música activa los dos hemisferios cerebrales. Sí, y eso necesitaría yo. Y tiene un recorrido que es diferente al del lenguaje verbal. Claro. Entonces, por ejemplo, con pacientes con afasia que no pueden por ahí expresarse, no pueden decir una palabra, les ofrecemos una melodía y la pueden decir fluidamente, porque tiene otros circuitos. La música va por otro lado, digamos. Claro. A mí me gusta comentar lo siguiente. Ocurre lo siguiente. Hay instrumentos musicales de más de 50.000 años, pinturas de hace más de 15.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente es una teoría, pero probablemente sea así, que la música apareció antes que el lenguaje verbal. Empezamos a comunicarnos antes seguramente que el lenguaje verbal. Un bebé empieza a construir su subjetividad a partir de la música, de la musicalidad, de cómo le hablan sus padres. Empieza a jugar con los sonidos antes de hablar. Entonces, la música termina siendo mucho más poderosa, mucho más amplia que la comunicación verbal. Esto puede tener que ver también porque vos cuando hablas de la música, como dijeron, son palabras muy técnicas. ¿Musicalidad? Bueno, sí, como la historia. Historia sonora. Historia sonora. Por ejemplo, el tono de voz. Prosodia se llama eso. ¿Cómo? Prosodia. La forma en que uno musicaliza la melodía. Viste que cambia la voz para los bebés, cambia la melodía. Se llama prosodia. Cada uno tiene una prosodia personal, un tono de voz, ¿no? Eso es personal. Qué interesante. Sí, y eso va a nivel intrapsíquico, sería. Sí, voy a hacer una pregunta y la dejo, espera, antes de la pausa. Así la van pensando. Una paciente me cuenta que su nietita de 1 año y algunos meses no se ríe. Pero no es, o sea, me pregunto, imagínate, yo no puedo contestar nada de esto, o sea, yo no vi no, pero que le esté inquietando, como que ella percibe y nadie se da cuenta que no sonríe, o quizá no responda
a mí me ocurrió, no dije nada porque parecía imprudente, pero me quedé pensando, ¿no? Que es un poco raro esto de que no exprese, como la carita, pero sí, bueno, tiene otras, digo, juega, toca algo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Nacer por FM Wilde 88.7. Conducción, licenciada Rosana Romasco, en los teléfonos Rubén, y hoy mi operador Lucas me acompaña como todos los domingos. Quiero pasarle los teléfonos de la radio: 4207-5454, 4207-5439, para que ustedes puedan llamar, dejar su mensaje, salir al aire. ¿Sí? Bueno, quiero decirles también que ya tengo mi canal de YouTube hace un tiempo, donde están todos los programas emitidos hasta ahora y los videos en los cuales hablo de diversos temas. Entonces, bueno, suscríbete al canal de Tiempo de Nacer en YouTube, te espero. Allí te podés conectar conmigo también, que respondo preguntas y desarrollo algunos temas de interés general que me van pidiendo, y ahí va llegando gente a la radio que ya nos vamos a conectar. Bueno, yo había dicho la semana anterior, el domingo anterior, que iban a estar invitados el equipo de musicoterapia de SICRE, así que de paso aprovecho para mandarle un beso grande a Viviana Lomónico y presentarlos ahora. Bienvenidos. Hola. Bueno, muchas gracias. Llegaron. Está Ramón. Ramiro, perdona, me cuesta cualquiera. Me gusta Ramón igual. Domingo, ¿no dejaste? No. Ramiro Fera. Sí, Ramiro Fera. Bien. ¿Vos? Melissa Fischer. Melissa Fischer, en representación, digamos, son el equipo de SICRE. El departamento de musicoterapia. Falta Janina Almandos, que no pudo venir en último momento. Pero bueno, les doy la bienvenida. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Sí, aparte yo estoy muy contenta porque tengo muchas preguntas. Ajá. Que sí, me encanta, soy muy curiosa y es una de las áreas que no sabría cómo definir. En principio quizá ustedes me orientarán más a mí que yo a ustedes. ¿En qué consiste la musicoterapia? Desde el punto de vista, digamos, clínico, ¿no? Desde el abordaje clínico. Y tal vez para ustedes sea sencillo porque es lo que hacen, ¿no? Es como cada uno en su trabajo. Pero bueno, los que no sabemos acerca de este tema, como nos preguntamos muchas veces si cualquier tipo de música, qué se hace, si se canta, si se escucha, si se integra con movimientos, conocimiento cero. Así que los dejo empezar a ustedes. Arrancamos de cero. Bueno. Es difícil igual definir musicoterapia, parece fácil para nosotros, pero es una pregunta que contestamos. Ocurre, estas personas que escuchan música, melódica, no sé, no importa, estas de amor son mucho, y por ejemplo, les produce llanto, estoy hablando de adultos,
Interesante pregunta. Una Mirá, pregunta, sí. si no, vos hacés la que te sientas libre. Mira, yo trabajo en clínica psiquiátrica y tuve muchos debates con enfermeros, psiquiatras, porque yo hago talleres grupales. Vos pensás que los pacientes están internados ahí, viven ahí. Sí, sí. Yo vengo y le digo, ¿qué quieren escuchar? Y yo pongo o tocamos o jugamos con la música que ellos quieren. Y muchísimas veces, el 90% terminan llorando, se emocionan. Sí. Entonces, la mirada del enfermero, del psiquiatra, del psicólogo es, los hace llorar. En la geriatría Sos pasa un lo malo. mismo. Sí. Vos los activás, tenés que hacerlos bailar. Claro, porque ese fuera el único objetivo. vos tenés que ponerlos contentos, te dicen, ¿no? Sí. Animador de fiesta, Claro. parecemos. Entonces, a mí me gusta este debate, porque aclaramos, no sé, vos me si opinás como yo. La música no. Yo digo que la música no te pone emociones, no te hace sentir triste la música, sino que te refuerza. Si vos estás Permite que triste, salgan, claro, es un convoca. puente. No se es que- identifica. Si yo, vos no estás si yo no estoy triste, como ahora no estoy triste, si escucho una música triste no me voy a poner a llorar. Claro. Pero si estás medio frágil, medio inestable, y escuchas algo que te ayude, te vas a emocionar, te va a salir cosas. Bueno, esto lo discutíamos. Eso es un con- medio de expresión. Es un medio de Claro. expresión. Es un medio de expresión. Claro. Y que Está muchas bueno. veces surgen cosas que desde el lenguaje verbal no surgen. Permitime decirte, todas las terapias, este es mi criterio también para trabajar. Por ejemplo, no soy ortodoxa, siempre digo, tengo una escucha psicoanalítica por ahí para interpretar, pero la manera de intervención es de psicoterapias, o sea, generales. a mí me Todas pasa las igual, terapias tienen que estar al servicio de un paciente. Y ese mismo paciente que hoy te responde desde una intervención gestáltica, mañana no. O sea, de una técnica específica como el psicodrama, mañana necesita otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí. Y con respecto a... Ahora se me fue esto. Pero, claro, sí, no, porque estoy en lo mío con esto. Estamos hablando de los medios expresivos. De los medios expresivos, que por eso te lo preguntaba, por ejemplo, me parece que aquellos, porque a través de la palabra, sobre todo con pacientes, por ejemplo, que hay gente que se las rebusca muy bien desde el lenguaje. El autoengaño, ¿no? ¿Entendés? Esta cosa de la palabra se maneja de un modo tal que muchas veces resulta y otras veces más engañoso. Sí, es un y escudo. digamos, el tratamiento se hace más largo. En cambio, con otro tipo de terapias, como es esta, como pueden ser otros métodos, como te digo, el psicodrama, donde pones el cuerpo, donde no estamos controlando, porque como no entendemos lo que está pasando, y Exactamente, aparte, sí. ¿no? Entonces no nos juegan Está como contra. desnudo, estás Claro, indefenso, sí. claro. Es lo que te decía antes, la musicalidad o el psicodrama puede estar antes a nivel psíquico que la palabra, que es una construcción mucho más compleja, no cualquiera accede al lenguaje verbal. Entonces, eso tiene que tener cierta inteligencia y te permite dar recursos defensivos, es un mecanismo de defensa del lenguaje. Que no así en la música, que estás desnudo, ¿no? Que estás libre, despojado. A veces pienso, yo no trabajo, por ejemplo, con test proyectivos, etc. A menos que alguien, por ejemplo, suponete que viene un paciente y no quiere hablar, no quiere. O un adolescente que te traen. Bueno, recuerdo que en una hoja A4 le digo, bueno, me dijo, ¿viste cuando decís, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? a ver Ahí qué empacado. Bueno, dibujame una persona y entonces me dibuja así como un adolescente, con los palitos. Viene en un rinconcito de la hoja tipo bien diminuto, con total rebeldía, ¿no es? Entonces vos fíjate también esto de construir el diagnóstico, porque si yo miro esa hoja así, digo, este es psicótico, ¿no? No, nada más lejos. No te voy a contar nada de mí. Toma, ¿querés que esté bien de rebelde? Bueno, y después terminó siendo un tratamiento exitoso. Quiero decir, por ejemplo, Pero una técnicas vez se proyectivas, frena. o técnicas, cuando no tiene que ver con el lenguaje. Sí, tenés que ir La antes. palabra nos enrosca. Tenés que ir al dibujo, sí. Sí, cuando hablabas también de cómo abordamos niños con TEA. Niños sin TEA desde lo lúdico. Siempre vamos a jugar, vamos a ver qué juego tiene, qué juego podemos, hasta dónde, si hay juegos simbólicos o no hay. En este caso, si intervenimos, jugamos desde el mundo sonoro y podemos intervenir con otros juegos también. Pero bueno, las canciones nos convocan a todos y está ahí encontrar en el vínculo, digamos, con el otro, por dónde es. Si es más por lo instrumental, si es por el baile, si es por el lado del canto. Bien, Lucas, ¿encontraste el tema? Dale, pasanos un pedacito, aunque sea. A ver.
¿Te gustó? Sí, seguimos en Tiempo de Nacer, escuchamos esta música que ahora nos va a decir Ramiro. Algo más acerca de esto. Te digo que, les contaba esto para la audiencia, yo ya les conté que hago teatro, alguna vez me habrán escuchado decir, y entonces me reía porque me trasladaba al escenario de manera imaginaria como, bueno, quizás porque estamos practicando la muestra de fin de año, pero esta música viene bárbara como una cosa de búsqueda, ¿no? De todo rápido, como confusión y búsqueda rápida. Pero bueno, yo quería tu devolución. ¿Te gustó? Sí, me gustó. A mí sí. Como acordaba con una de las chicas que hicimos la prueba la semana pasada, era con los ojos cerrados y abrió los ojos, no se la bancó, dijo, no me gusta. Claro. Bueno, ahí que cada uno... O sea, yo creo que emocionalmente nos genera más o menos lo mismo. El tema es qué hacemos con esas emociones. Vos la bailás, la disfrutás, esta chica puede tener alguna traba ahí. Bueno, hay que profundizar, cada uno lo vive diferente. Y lo habíamos traído también con esto de los parámetros que son compartidos. Sí. En este mundo occidental, digamos, otra compañera nuestra decía, soy yo a las 6:30 de la mañana con mis 3 hijos. Nada, era muy interesante la comparación. A ver qué hay llamado al aire, hola. ¿No? Bueno, algún arrepentido. o se cortó. Estar expuesto. Bueno. Por eso era un poco esto, como bueno, en general a todos nos genera como esto de búsqueda, de salir a... Sí. Tiene que ver con lo que se pone en juego musicalmente ahí, digamos. Claro, que te decíamos al principio, somos seres musicales. Ay, me encanta. Somos seres musicales. Esa es la gran... Todos tenemos... Como decirlo, el paradigma, música, el paradigma de la musicoterapia es que somos seres musicales. Tengas algún déficit, alguna patología o no, podés estar en la música, podés disfrutarla o hacerla. Si voy a hacer otra pregunta, no van a venir más acá. ¿Tiene alguna relación con la física cuántica?
Bueno, no soy experto en la física cuántica como para responderte, no sé vos, Meli. ¿Por qué lo decís? Lo digo porque, bueno, a mí es un campo que me gusta mucho indagar y esto de que somos seres musicales, en el universo se encuentran todos los sonidos y hay mucho acerca de ese tema. Desde ahí, bueno, la física cuántica da explicaciones de que somos polvo de estrella, de dónde venimos, bla, bla, Sí, bla. me encanta. Es apasionante. Pero yo pensaba, digo, bueno, que tiene bases la musicoterapia, como vos me explicabas antes, no sé si es tan nueva, tiene bases, y me decías también que fue una de las primeras maneras de comunicación también, ¿no? Sí, Como que es que ahora se pone en el auge, yo digo siempre, cosas que son, por ejemplo, el yoga tiene 3000 años antes de Cristo. Claro, sí, pero es en auge. hay como una vuelta. En Grecia ya se hablaba de la música con fines terapéuticos. Claro. Tiene escritos Platón, Aristóteles de la música con fines terapéuticos. Hay casos de reyes que tenían músicos personales para ejecutar instrumentos para generar diferentes emociones, para levantar el ánimo. Sí. Estaba el bufón y estaba el músico que actuaba más terapéuticamente, no solamente como recreativo. ¿Qué pasa con el alma? No, decía que como que esto de que calma las fieras y toda esta Sí, cosa que calma queda, las que fieras, como que yo creo queda que sí. el resabio de esta frase que muchas veces uno va en un taxi o le cuenta a alguien sí, pero la música calma las fieras. Y, bueno, no es solo eso musicoterapia, uno se queda como con esta sensación de como si la pudiera frustración, explicarte claro, sí, bueno, pero todo ustedes lo porque, que implica. Claro, lo que decimos siempre nosotros es que, bueno, la música tiene muchos poderes intrínsecos, lo que estamos hablando hace bastante. Pero nosotros hacemos musicoterapia, que la terapia, ¿qué sería? A mí me gusta diferenciarlo de lo terapéutico. Lo terapéutico puede ser cualquier cosa que te haga bien. Puede ser jugar al fútbol, lavar los platos. Puede ser cualquier cosa que te haga bien. Ahora, la terapia habla de cierto proceso. Claro. Habla de un inicio, de un final, de unos objetivos. Un habla vínculo. de un marco teórico. Sí, un Eso es una encuadre, terapia. trabajo. vínculo con el terapeuta Y con la música. con la Y con el música. paciente, claro, sí. Nosotros lo planteamos así como un Sí, triángulo, pero la musicoterapia puede ser grupal también, ¿no? Sí, no sí. sé si lo dijimos, pero Sí, se puede ser entiende, grupal. sí. Pero Pero el se da, triángulo es música, Terapeuta. el paciente con la música con el terapeuta con el paciente. Los dos. Y creo que ahí también está la clave, digamos, lo vincular, es encontrarse con el otro. Y cuando decíamos también de que por más que haya patología y demás, siempre hay un ser musical ahí. El tema es que nosotros tenemos que facilitarle las herramientas para que pueda expresarse. Y ese es nuestro trabajo. Claro, que como sea libre, que terapeutas. sea él subjetivamente, no capaz que él es plenamente escuchando cumbia, ¿qué problema hay? seguro. O sea, no hay nada de malo. Digo, cuando uno ve por ahí una persona muy impedida físicamente y demás, me parece como que ese es nuestro laburo, digamos, encontrar por dónde Claro. ese sujeto puede Liberar las expresarse, trabas, liberar las trabas. de distintos, pueden ser emocionales, pueden ser físicas. No, me hiciste acordar ahora con esta charla de lo que vos preguntaste al principio, Sí. de a ver si llegamos a una situación con un paciente que querramos comentar. Sí. Bueno, yo tengo un paciente en la clínica psiquiátrica que siempre que yo ofrecía de canciones para escuchar o que él se presente, siempre era con música religiosa. Muy interesante este debate para mí, con otros colegas los he tenido. ¿Qué hacemos con la música religiosa? ¿Qué papel ocupa la música de iglesia en la subjetividad de cada uno? Yo me lo pregunté varias veces, más que nada con este paciente que siempre proponía cantar canciones de iglesia. Sí. No sé si que sí, si que no, la verdad que tenía muchas dudas, debo confesarlo. Accedí, tuvimos varios tiempos tocando música de iglesia y me di cuenta que era... Sí, pero discúlpame, ¿el paciente había presentado algún delirio místico? Tenía delirio místico, Claro. exactamente, venía más o menos por ahí. Pero bueno, empecé Tenía acá, miedo, claro. le he llegado a decir, ¿no tenés otra música? Me decía, no, iglesia, y dije, bueno, vamos por acá. Y fue como el método de entrada para empezar a escarbar y después llegué a su musicalidad propia y me di cuenta que la música religiosa era una especie de velo. Empecé a escarbar esa historia, él estuvo encerrado en un monaguillo Sí. de chico, lo A encerraron partir ahí, de en la ahí iglesia, pudiste empezar a trabajar más. y salió la musicalidad Mirá. propia, sí. Nos llamaba al aire, hola. Hola, sí, felicitaciones Roxana, Cintia Harley. ¿Cómo está, Qué lindo colega? programa, muchas felicitaciones. ¿Viste qué programa hermoso? La verdad que sí. ¿Cómo andan? Feliz, muy feliz. Y bueno, preparándome como invitada para tu programa.
Por supuesto, por supuesto. Que ya veo que va muy bien la publicidad, todo, y va a ser excelente. Sí, te quería saludar y decirte que muy interesante, felicitaciones al muchacho que está hablando de musicoterapia. Son un lujo. Muchas gracias. Te escucho. Hola. Se me desmayó Cintia. Sí. Se emocionó. Cintia, te mando un abrazo grande. Te quiero. Bueno, ¿en qué estábamos? Esto que había surgido, que primero tenías dudas, y esto en vez de aumentar el delirio, permitió profundizar y que expresara otra música. A mí me pasó eso, tuve esa situación, tuve esa cita de esos pensamientos encontrados, o sea, si ir aumentarle, yo decía lo mismo que vos, pensaba lo mismo, si cantamos músicas religiosas, no estamos favoreciendo el delirio místico, claro. Y después dije, voy a dejar que sea musicalmente libre y bueno, capaz que me lleva a otro lado, y efectivamente tuve unos meses cantando música de iglesia, de Dios, y después empezó a salir de a poco música propia de él, yo creo que la religión tiene muchas cosas buenas, pero también tiene esto de que homogeniza la subjetividad de los seguidores, y él estaba como aplanado afectivamente. Entonces, bueno, pudimos laburar y me empezó a contar esto de que estuvo encerrado en una iglesia, la madre lo encerró de chico, posiblemente construyó ahí una especie de delirio místico como para explicar todo ese dolor. Entonces él se presentaba desde lo musical, se presentaba desde lo religioso, de Dios y alabar a Dios. Y había un hombre ahí, había un hombre atrás de eso, con historia, con emociones, con amores perdidos, bueno, todas cosas que fueron saliendo después. Me pareció muy interesante, más que nada porque estas cosas en la facultad no te dicen música religiosa sí, música religiosa no, la ves en la clínica. Y a mí me marcó mucho ese caso. Y uno se va encontrando y por eso la importancia de supervisar. Sí. Pero se va haciendo preguntas y me parece súper interesante. Dudas todo el tiempo. Trabajar también en interdisciplina es... Nosotros, en la facultad, acá somos formados en USAL y en UBA, estudiamos con otros, nos enseñaron a trabajar con otros todo el tiempo. Entonces por ahí encerrarnos en un consultorio es un poco feo, difícil, y me parece que es sumamente interesante el intercambio con el otro. Es sumamente interesante. Y quizás uno estaría meses buscando un porqué o viendo cómo intervenir o por dónde, y un colega te dice una palabra, no sabes, pasó tal cosa, y abre puerta para... Les voy a contar a ustedes, y justamente para compartir, y bueno, la audiencia, hace ya unos cuantos años, yo trabajé bastante con psiquiatría también, y en consultorio, ¿no? Por ejemplo, a veces pacientes que van de un lado al otro con un diagnóstico y que vienen y te dicen tengo despersonalización. ¿Y quién lo dijo? Claro, Internet me lo dijo. Se presenta así. Se presenta así. Pero un caso de una chica, 20 años en ese momento, con un delirio místico. Había empezado de a poco y entonces ya era esta cosa, bien de lo que es del delirio místico, ¿no? Empieza de a poco y se empieza a agrandar y entonces, bueno, la familia empezó como a, bueno, ¿qué hacemos? Te llevamos a vos. Bueno, el psiquiatra que la atendía, en ese momento yo no voy a dar nombres, pero era, digamos, jefe de psiquiatría, muy excelente. El psiquiatra, pues hay que medicar y bajar un poco esto. ¿Qué hacemos? ¿La internamos? Fue la pregunta, ¿no? Entonces yo dije, a ver, tenía familia, o sea que había donde apoyarse, ¿no? Porque ella tenía momentos, o sea, como decían ustedes antes, había un área que estaba afectada respecto de que el mundo, aquellos que iba a venir, ya pintaba fin de mundo, teníamos que escribir el último capítulo de la Biblia que no estaba escrito. Sí, el área enferma, ¿no? Claro, para ahí. Pero después en sus otros roles estaba medianamente, o sea, sus partes sanas. Entonces, digo, porque qué importante es esto, diferenciar. Digo, bueno, esta chica, y además yo era la virgen, bueno, en fin, ser la virgen con un manto. Bueno, el tema fue así, que me comprometí, hablo con el psiquiatra y digo, bueno, si esta chica 20 años la internamos, no sale nunca más, se va requebrajando el psiquismo, lo que ya conocemos todos. Y como no es un brote donde va a generar, digamos, violencia hacia ella, no es peligrosa ni para ella ni para terceros, entonces... si la cuidan, que no vaya a ser una torta para la Virgen María y explote, ¿no? Con la mejor intención,
yo me comprometo a hacer un tratamiento. Bueno, fenómeno, ese tratamiento duró un año fuerte, donde ella cuando venía con el libro en el cual, y yo en ese momento daba talleres, entonces tenía disponibilidad en una mesa, y me dijo un día en una sesión, ¿puedo atraer a los hermanos? Te digo, Ramiro, porque yo pensaba como vos, o me la juego, porque ¿qué hago? ¿Alimento el delirio? No. Claro, pero si empiezo de la manera más ortodoxa no va a salir. Claro, en la facultad te dicen, vos tenés que esquivar el delirio, ¿no? Claro, hay que desviarlo. Claro, nunca ir a los bordes, digamos. Trataba como de encontrar para acotarlo en situación, ¿no? Entonces, un día me dice, ¿puedo traer a los hermanos? O sea, a los hermanos, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, capaz que trae 2 amigas, yo qué sé. Pararon 2 autos en la puerta de mi consultorio y éramos 15. Decía que había espacio, entonces todos como para colaborar con ella, familia, amigos, qué sé yo. Me miraban con los ojos, te imaginas que se les salían de la cara. Y entonces yo cuando vi eso dije, bueno, generé como una ronda en la mesa, así como estamos sentados acá, ella, digamos, de mi lado derecho, y digo, bueno, empezás vos a escribir, vamos a escribir la última parte de la Biblia, que era aquello que iba a venir, acá fin de mundo. Y qué fin de mundo, ¿no? Entonces, daba toda la vuelta, y yo le decía a cada uno que escribiera algo, y me iban mirando, no sé, bueno, y cuando llegaba ella leía, entonces los otros iban poniendo cosas a favor. O sea, la situación mejoraba, llegaba ella, venía la destrucción. Yo daba vuelta a eso, entonces los otros mejoraban. Bueno, entonces fue una cosa. Hemos hecho un trabajo entre la familia que apoya, que esto es muy importante, porque siempre. A veces no tenés con quién, a quién decirle. Y esto de pensar o jugármela en que 20 años con un delirio, digamos, místico, de manera que no era peligrosa, si se quiere, o tan peligrosa, no peligraba su vida ni la de nadie. Bueno, pasaron los años, hoy tiene una familia, 3 hijos y está bien. Mira qué importante a veces no tendés a hacer un diagnóstico o estar seguro de lo que uno está haciendo, ¿no? Sí, porque en realidad lo sentís. Sí. Podés tener una formación académica. Tiene que darte información, pero muchas veces vemos que dicen. No, hay que tomarlo siempre presuntivo. Siempre es presuntivo y uno va construyendo en el devenir del tratamiento. Sí. Nunca encerrar al sujeto en un diagnóstico. El diagnóstico lo ponemos nosotros, la comunidad profesional, para orientar, para darle forma, para poner un título al CUD. Sí, lamentablemente muchas veces es algo burocrático. Es algo más burocrático que hay que tener mucho cuidado para que no quede estigmatizado con eso, ¿no? Esto que se venga y se presente como... Eso es como cuando, por ejemplo, hay derivación, estoy en mi caso, ¿no? El cardiólogo. Entonces viene el paciente y te dice, yo soy cardíaco, pero entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es su nombre? Claro, ¿entendés? Yo soy diabético. Todavía existe esto, ¿no? Entonces ya soy hipertenso, te dicen. Pero ¿cómo se llama usted? Tengo tiroides, todos tenemos tiroides. Sí. Bueno, chicos, un lujo tenerlos. ¿Quieren agregar algo más? Con relación a TEA, que me parece que fue la pregunta antes del corte y después no la terminamos de completar. Bueno, podemos trabajar todo lo que es la intencionalidad comunicativa, la motivación, como decíamos antes, la interacción social, que es uno de los aspectos por ahí más comprometidos en TEA, y desde la toma de turnos, musicalmente digo, ¿no? Y compartiendo con otros, interviniendo en el compartir con otros musicalmente, otros objetivos específicos. Sí, bueno, lo que tiene el espectro autista es que justamente es un espectro muy amplio y a mí me resulta muy interesante. Hace poco estoy trabajando en TEA, hace 2 años y medio, 2 años. Sí. Y hay un desorden de la percepción, básicamente, y este desorden de la percepción es un desorden en la conducta. Entonces, cuando decís percepción, para entendernos, o sea, estaría fuera de lo que son los 5 sentidos. Sí. Una vez nos preguntaron en la capacitación si lo considerábamos porque ahora la diferencia entre síndrome y espectro, ¿qué? Sí, como una condición. Ahora se lo está empezando a ver como una condición, humana diferente. De vida, claramente. Claro. Entonces ahí está, es un modo distinto de percibir. Claro, a mí me gusta decir en forma chiste lúdica, es como otro sistema operativo, claro, ¿no? Como el de Apple, de Android. Claro. Es otro sistema diferente de manejarse en la vida. Yo me refería a desorden en la percepción porque hay un desorden a nivel perceptivo, sí, con los estímulos, sí, o hipersensibilidad a lo visual,
a lo sonoro, a lo táctil. Y esto está haciendo. Para estudiarlo en profundidad. Hay que conocer mucho el autismo para empezar a intervenir, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? Y hay que conocer mucho también al paciente. Y a mí me gusta que es un juego todo el tiempo de ponerse en su lugar, ¿no? En sus zapatos y bueno, a ver. Acá estamos en silencio, ¿no? Pero si estás en la calle, estás escuchando un montón de ruidos a la vez. Y nosotros ya venimos con el chip que filtramos la mayoría y focalizamos en lo que nos estaba diciendo la persona, en el teléfono. Bueno, si no tenemos ese la chip, dispersión es como escuchar todo al mismo tiempo. Es todo invasivo, todos los colores nos invaden al mismo tiempo, todo lo sonoro o lo táctil nos abruma. Yo tengo frío, un poquito frío ahora, pero puedo seguir la charla igual. Soportar. Por eso siempre hay que preguntarse cómo percibe. Claro, es regular. Cómo percibe el mundo. Es regular darle herramientas para manejarse en el mundo. Sería eso. Desde lo musical, obviamente hay mucho déficit que se ve, mucha patología se ve en lo musical. Pero ¿qué nos da la música? Nos da lo que decía Meli, esta capacidad de poder interactuar, intervenir, o sea, un ida y vuelta. Porque ¿qué hace el nene con TEA? Ante esta invasión de estímulos, se repliega. Claro. Empieza a cortar vínculos, interacción,